Bueno, Raúl, la estamos pasando muy bien en este programa en vivo de Plus Energético todos los miércoles a las 22. Atentis porque va a haber novedades en las próximas ediciones, nuevas secciones, algunas cuestiones que estamos pensando para hacer como un relanzamiento a mitad de año. ¿Qué te parece? Sí, no hay problema, siempre es bueno, ¿viste? Siempre es muy bueno. Aunque sea mitad de año, además en esta pandemia está todo tan desordenado que hagamos el lanzamiento a mitad de año. No digas desordenado porque los papeles se me chipotean. Bueno, mientras te voy a invitar a que compartamos la charla que tuvimos hoy con Fernando Castro. Su columna para el programa de hoy, varios temas, uno de ellos que está relacionado con las regalías de la provincia. ¿Cuál es la diferencia con respecto al año pasado, el año anterior? Vamos a estar escuchando el análisis de nuestro editor de energía de Prima Multimedios. Y otro tema que está relacionado con las vacunas de Pfizer. Sí, trajo ruido eso, trajo mucho ruido. Compartimos la columna de Fernando Castro de hoy. Fernando Castro, bienvenido a una nueva edición en Plus Energético. ¿Cómo andamos? Hola, Jorgelina, ¿todo bien? ¿Vos cómo andás? Muy bien. Aquí andamos promediando el año. Estaba pensando en eso, ¿no? Mitad de año, un año que viene pasando volando. Parece todavía como que... Por momentos parece que el tiempo no pasó y después te das cuenta que ya estamos en el mes 7 del 2021 con tanta agua que pasó bajo el puente y también con muchos análisis que se hacen, ¿no? Estos cortes de cada 6 meses o el segundo trimestre del año. Bueno, ¿cómo estamos en materia de ingresos, en materia de regalías? ¿Hay algunos números que tenés para compartir? Sí, hay unos números que tenemos para compartir. Coincido plenamente con aquello que decís de la aceleración del tiempo en este tramo del año. Estaba pensando recién cuando vos mencionabas eso de la añoranza o la espera de las vacunas, ¿no? Y no es que estamos en un momento ideal, pero sí vemos cómo incipientemente van creciendo la cantidad de vacunas que llegan, cómo baja el rango etario de la población que accede, y eso obviamente vinculado al sector energético, pero miraba esa perspectiva de, bueno, ¿cuándo será el momento que lleguen las vacunas? Bueno, están llegando absolutamente. Por suerte, hubiéramos esperado que lleguen de un modo mucho más rápido, obviamente, porque eso hubiera tenido otro tipo de efectos en la propagación de la pandemia, pero bueno, estamos en esa instancia en la que ya comienzan a estar llegando y fabricándose acá en Argentina, de hecho, ¿no? Como estuvimos viendo en los últimos días, en el caso de la Sputnik 2. Y obviamente, digo esto también porque está totalmente vinculado al sector energético y cómo este nuevo tramo de la pandemia, este año de la pandemia, este segundo año, llevamos 16 meses de pandemia, y cómo habíamos visto ese primer momento del 2020, con esa caída crítica del sector hidrocarburífero a nivel mundial, y el impacto que hemos reseñado ya varias veces en Vaca Muerta, que lo conocemos de primera mano, ¿no? Cómo ese escenario cambió diametralmente, y también lo venimos diciendo en materia de producción, más crudo produciéndose, y de hecho récords en 16 años, como el caso de shale oil y el crudo total de Neuquén, el gas levantando, producto del plan Gasar, y eso conlleva también un rebote en materia de recursos económicos que está recibiendo Neuquén en materia de regalías. Concretamente, si tomamos los primeros 5 meses del año, últimos datos oficiales que acaba de dar a conocer una consultora, la consultora Aerarium, que viene haciendo este seguimiento de manera periódica, nos encontramos con una recaudación de regalías de Neuquén en los primeros 5 meses del año de 25.974 millones de pesos, 26.000 millones de pesos, lo que implica, contrastado interanualmente, digamos, respecto al ciclo enero-mayo del 2020, una suba del 85,4%, obviamente si le aplicamos la variable inflación, bueno, eso nos queda en un incremento de casi 30 puntos, igual un incremento sustancial, importante, 29,2% el salto interanual para este periodo, ¿no? Para enero-mayo. Bueno, básicamente es lo que venimos diciendo, cómo se traduce en mayores recursos económicos, esta mayor producción, y Neuquén que de a poquito comienza a salir de ese escenario tan pesadillesco que había sido, bueno, el promedio de la pandemia del año pasado, ¿no? Y esto también lo traigo a colación por este debate que se está dando
cruzado políticamente, ¿no?, por lo que ocurre en Neuquén, ¿no? Esta situación que está planteando el gobierno neuquino de salir a tomar deuda para poder cumplir con los salarios estatales que había acordado con el campo sindical estatal, digamos, ¿no? Sí. Recordemos, parte de la crisis de Vaca Muerta hace unos meses, esos piquetes que, bueno, trascendieron a nivel nacional porque habían paralizado la producción en Neuquén. Bueno, tuvieron una solución en un nuevo acuerdo salarial del gobierno de Omar Gutiérrez con sectores de, bueno, con ATE, con ATEN, posteriormente, una nueva oferta salarial que descomprimió eso. Bueno, Neuquén necesita salir a buscar recursos para cumplir con ese acuerdo, es lo que se está tramitando, por decirlo así, en la legislatura, y al mismo tiempo parte del descreimiento de la oposición pasa por esto, ¿no? Por el empuje del sector petrolero, que le dicen, bueno, vos nos estás pidiendo salir a tomar eventualmente deuda, estamos viendo que están acelerando en la producción y eso va a impactar en tus recursos en regalías. Bueno, está sucediendo. La foto esa que mencionaba recién tiene que ver con eso, ¿no? Así que bueno, de a poco, un cambio de escenario paulatino, todavía cruzado por cierta incertidumbre, ¿no? Si bien decía esto de ok, están llegando más vacunas, día tras día asistimos a cómo baja la franja etaria que accede a las primeras dosis, sí. Pero bueno, todavía tenemos ese signo de interrogación respecto a las variantes más peligrosas que están circulando, de las que todavía el país busca protegerse. Bueno, vamos a ver cómo sucede eso, cómo impacta, en un clima también de mejores precios a nivel internacional del crudo, ¿no? $75, $73 el barril, mejor precio desde octubre de 2019, un valor, la verdad, muy, muy por encima de lo que se esperaba. Bueno, y eso también le pone algo de tensión a los surtidores, como sabes, ¿no? Pero bueno, en principio, la foto interesante de estos días pasa por la mayor cantidad de recursos que están llegando, ¿no? Sí, que es una realidad porque los números lo demuestran, más allá de que el gobierno de alguna manera igual diga, bueno, necesitamos salir a buscar crédito. Varios factores, pero bueno, en otro momento seguimos con ese tema. Y vos mencionabas las vacunas y ahí te doy pie para hablar de Pfizer y este DNU que está circulando, bueno, que se menciona también al respecto, y tenés algo de data al respecto. Sí, claro, como mencionás, hubo en estos últimos días una polémica, por decirlo así, a nivel nacional, a partir de un planteo que hizo la oposición legislativa por este DNU que emitió el gobierno nacional para garantizar, con el respaldo de recaudación del Estado Nacional, el pago a los laboratorios, principalmente a Pfizer, a esas vacunas que habían sido parte de esta larga discusión acerca de si el gobierno nacional quería que entren, que no entren, las acusaciones cruzadas del sector opositor, el debate legislativo y los reparos de estos laboratorios respecto al contenido de ese decreto, ¿no? Bueno, finalmente lo que terminó sucediendo es el gobierno nacional emitiendo un decreto de necesidad y urgencia que plantea como respaldo o como reaseguro de que esos laboratorios van a cobrar la eventualidad de si Argentina dejara de pagar por esas vacunas, poder poner sobre la mesa como forma de pago las regalías que percibe el Estado argentino en materia de producción hidrocarburífera. Claro, eso sí hizo ruido de inmediato en las provincias productoras porque, bueno, está ese tema claramente. No nos saquen lo que es nuestro, no nos toquen lo que es nuestro. Claro. Como sabemos, la potestad de los recursos está en manos de las provincias, son las dueñas de los bloques que terminan concesionando, y obviamente ese 12% que implica las regalías petroleras, 12% de cada barril de crudo, pasa a manos del estado donde se ubica ese yacimiento, ¿no? Caso arquetípico de Neuquén, ¿no? Bueno, cierta alarma en función de eso, lo que estuvo trascendiendo, o lo que comentó el gobierno nacional por lo bajo, fuentes del gobierno nacional plantean que en realidad de lo que se está hablando en el contenido de ese DNU son de las áreas offshore, ¿no? Los desarrollos del sur del país,
plataformas, desarrollos de gas y petróleo en el sur del país, áreas como Carina, Aries, Vega, Pléyade, en la zona de Tierra del Fuego, lugares donde tienen injerencia empresas como Total, PAE, Wintershall, bueno, que están produciendo allí y que dejan ese tramo de las regalías de forma directa a las arcas del Estado Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque están fuera de las 12 millas el territorio que comprende lo que sería la potestad de la provincia de Tierra del Fuego en este caso. Bueno, aclarando eso, llevaron... Llegó cierto alivio porque, bueno, eso, como sabés bien, es una tensión recurrente esta de la potestad de los recursos cada vez que se habla de marcos regulatorios, cómo se para Neuquén frente a posibles avances. Bueno, en este caso, lo que viene diciendo el gobierno nacional, sobre todo en las últimas horas, es eso, ¿no? Que efectivamente son regalías que percibe de modo directo. El año pasado implicaron en total 30 millones de dólares, digamos. No es una cifra también, en términos comparativos, para lo que maneja la industria petrolera, para lo que manejan las provincias productoras, digamos, no es una cifra... No es algo descomunal, pero bueno, siempre estaba alrededor de ese dato la posibilidad de que, bueno, ¿cómo eso podría implicar un avance? Bueno, no, básicamente no, son regalías que recibe el gobierno nacional, que las pone como reaseguro por si lo necesitara, ¿no? Tampoco es que, bueno, estas regalías van a ser transferidas, sino como un reaseguro que le da a los laboratorios por si eventualmente, bueno, Argentina tiene un historial de incumplimientos, si eventualmente eso ocurriera, ¿de dónde podrían surgir esos recursos? Bueno, básicamente pasa por ahí también, ¿no? El otro apéndice vinculado al tema de las regalías que tuvo lugar esta semana, Jorgelina. Bien, Fer, vamos a seguir con otros temas en el programa y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Dale, Jorgelina, la seguimos la semana que viene. Te mando un abrazo. Buenísimo, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Ahí estaba Fernando Castro con su columna. Antes de continuar, vamos a echar un vistazo a mejorinformado.com, a la sección Plus Energético. Vamos a ir allí para compartir más información que tenemos. Esta recuperación en la producción de los no convencionales. Allí lo vemos como título principal en estos momentos de la sección. Luego de un año con nula actividad, producto de las medidas implementadas para enfrentar la pandemia, comienza a visualizarse la recuperación de la producción de crudo de los no convencionales. El petróleo convencional se mantuvo igual. Lo veo a Raúl que hace caritas y me pregunto, ¿por qué será? Porque es verdad. Porque es verdad. Sí, o sea, viste que veníamos bastante mal, veníamos de un año malo, que se perdió muchísima producción y mucha actividad. Y nosotros en los últimos meses veníamos hablando récord de fractura, subida de equipos, mayor actividad, pero no se hablaba de producción. No había en la agenda de los medios cuál era la producción. Bueno, acá se empieza a notar, esto es un informe obviamente del Instituto Argentino de Energía, que si bien es crítico, porque es crítico de la actual situación, cuando uno mira los valores y los guarismos que empieza a trabajar, se da cuenta que los no convencionales empiezan a remontar, mientras que el convencional, que hablemos del convencional, Cuenca del Golfo, Cuenca Cuyana, ¿sí?, continúan estacionados, siguen con la misma cantidad de producción que venían. Y obviamente los no convencionales en la cuenca neuquina empiezan a hacer una diferencia. Esto es muy bueno, no solo para Neuquén, ¿sí?, sino también para el país. Y obviamente hay algo que hay que tomar en cuenta, que yo lo dije al comienzo, cuando estuvimos hablando antes de que entre Diego Manfio, que con el tema de los combustibles. ¿Por qué? Porque no recuperó la demanda de combustibles como se venía hablando. Y esto, la demanda está un 20% abajo todavía. Esto hace que las operadoras puedan exportar, o sea, que el petróleo que están sacando, y cuanto más petróleo sacan, obviamente puedan salir a exportar, el petróleo a un precio que ya no es el 55, sino un precio 70. Que es el 70-77, con lo cual la diferencia es mayor, el incentivo es mayor, y esto hace que también, si vos podés vender más, ¿sí?, y a un precio mayor, también inviertas más. Sí.
Entonces, en ese balance es donde Neuquén empieza nuevamente a brillar. Sí, te hago una pregunta si querés para después, pero sí. ¿El precio de los combustibles todavía está muy atrasado? Vos hablabas ahí del consumo. Bueno, sí, el consumo todavía está un poco retraído, producto de la pandemia, de la baja actividad. ¿Qué pasa con los precios? Mira, con los precios al consumidor. Si lo ves desde los refinadores te van a decir que está atrasado. Si lo ves desde las operadoras te van a decir que no, pero que en realidad tendría que acompañar el barril de petróleo a nivel internacional. Y si lo ves desde el gobierno te van a decir no, porque en realidad si yo disparo y libero el precio interno del barril para las refinadoras, se me genera inflación. Con lo cual es una situación. Nosotros, cuando vos haces la comparación, 1 litro de nafta acá premium está prácticamente lo que sale $1. Y esto es la paridad que siempre se ha manejado. En algún determinado momento estuvo un poco más bajo, que realmente era un problema para las refinadoras, ¿sí? Y hoy está prácticamente, en Buenos Aires está a 109 pesos, y el dólar creo que está 100, 105, o sea, $1, la paridad es 1 litro de nafta. Esto es lo que hay. Y esto es en lo que se maneja. Si vos lo comparás con Estados Unidos, sí, estamos muy arriba, porque Estados Unidos el combustible lo tenés en 80 centavos de dólar, ¿sí? El mismo litro de combustible, hablamos del premium, pero en Argentina siempre se manejó a ese valor. No creo que supere mucho más, y hay un compromiso del gobierno nacional de no aumentar los combustibles más allá de por lo menos hasta fin de año. Con lo cual, los últimos aumentos que se registraron dan la posibilidad. Esto tiene que ver también con no solo mantener el precio del barril, sino también que se mantenga el dólar. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces es un equilibrio. Habrá que ver cómo se maneja. Pero no, yo no creo que esté atrasado. Quizás alguno me puede venir a decir que seguimos atrasados, pero creo que no. ¿Sí? Volviendo al tema, tengo 2 minutos, 3 minutos más. Tenemos. Volviendo al tema de los no convencionales en la cuenca neuquina, te digo algo así. Esto tuvo mucho impacto después de la crisis que tuvo Neuquén con el tema de los muchachos de salud. ¿Sí? Viste que yo fui muy crítico. Los cortes de rutas provocados por la protesta de exactamente, los autoconvocados fui de salud. Sumamente crítico porque, la falta de una decisión, ¿sí? O de una mala comunicación hizo que esto que estamos viendo hoy se podía haber visto hace un mes atrás. Claro. Esto es lo Esta recuperación podría haber sido antes y las pérdidas menores. Olvídate de las pérdidas, porque las pérdidas, son muchos, pero cuando vos ves que nosotros decíamos, el problema es cómo vas a recuperar, vos date cuenta todo lo que recuperó. Bueno, pero un mes de reactivación es un mes menos de pérdidas, a eso me refería. Exactamente, claro. Sí, bueno, sí, está bien. Sí. Claro, entonces, o sea, un mes menos de pérdida. Y un mes menos de pérdida y un mes más de regalías. ¿Sí? Sí. Entonces, la falta de tomar en serio el problema para abordarlo y darle una solución hizo que la industria empezara a mirar a Neuquén de una manera diferente, ¿sí? Que hasta ahora no venía, porque Neuquén siempre enfrentó los problemas y en este caso no los enfrentó. No digo que se retrajo, digo no los enfrentó, no fue a solucionarlos, esperó, jugó a dilatar el problema y esto le jugó en contra. Fue una estrategia que en realidad no fue buena y eso hizo que la foto de hoy podíamos haberla tenido hace un mes atrás. En este escenario, la foto de hoy hizo que, por ejemplo, YPF en esta semana nos enteramos, una consultora la recalificó. ¿Y esto qué significa? Que tiene mayor producción, pudo manejar el tema del combustible y obviamente pueda conseguir un crédito, ¿sí? A través de fondos de prácticamente 2.700 millones de dólares. Que estos se van a invertir parte, obviamente, en Vaca Muerta y otra parte también en otras cuencas o mismo en algunas refinerías. Entonces esto es lo importante, que
no solo hay que mirar, yo digo, a la industria, sino también mirar cómo se manejan los distintos gobiernos en esta situación, porque cualquier inacción de un gobierno conlleva, en definitiva, una inacción por parte también de la empresa privada, ¿sí? o de cualquier empresa petrolera. Entonces, esto dio como resultado que tuviéramos un cuatrimestre muy bueno, y por ejemplo en mayo se dieron, lo voy a leer porque si no me voy a confundir, son 148.000 barriles de petróleo día, ¿sí? Y 31.000 millones de metros cúbicos gas se hicieron. Esto es para tener en cuenta cómo empieza a crecer. ¿Desde dónde creció? Para darlo de alguna forma, crecieron algunas áreas que son importantes. El gobierno de la provincia, ¿qué dijo? Dijo Fortín de Piedra con Tecpetrol, Rincón del Mangrullo, El Orejano, Río Neuquén con YPF, El Mangrullo con Pampa Energía, La Calera con Pluspetrol. Estas fueron algunas de las áreas que se empezaron a ver que hubo un movimiento, que empezó a crecer la producción. Tal es el hecho que YPF, ¿sí? Que tenemos el 60% de la producción de Neuquén, es prácticamente de YPF. YPF puso 2 pads de 3 pozos shale durante el mes, que no los pudo poner el mes pasado, los tuvo que poner este mes, en producción de Rincón del Mangrullo, que esos pozos dieron entre 220.000 y 360.000 metros cúbicos días, para que no es de gas. ¿Sí? En Aguada de la Arena se conectó 3 pozos shale también, con una producción entre 76.000 y 127.000 metros cúbicos días. Y para que tengamos, esto ya no es Vaca Muerta, sino estamos hablando de Punta Rosada, que es la formación TAI en Río Neuquén, acá nomás, ¿sí? Se conectaron 2 pozos TAI del yacimiento de Río Neuquén, que dieron 323.000 metros cúbicos y 360.000 metros cúbicos día. Esto es lo que se está dando. Date cuenta que es una sola empresa con una conexión de pozos, empieza a dar una curva, ¿sí? Muy importante de producción de gas, que si bien hoy nosotros como Neuquén todavía no tenemos una producción que pueda compensar la demanda a nivel nacional, hace que tendamos, ¿sí? El año que viene a tener menos importación de gas. Esto es importante. Sí. Hay algo también que hay que poner ojo en esto, y con esto ya termino, ¿sí? Que es, hoy Neuquén tiene prácticamente sus inversiones puestas en el petróleo. Sí. Y si lo dividís, tenés el tema Fernet, 70% petróleo, no 30% gas, no me lo voy a olvidar más, 30% gas. Empecemos a ver cómo revierte esta situación. Porque lo que más se necesita es gas. Porque lo que más necesitamos es gas. Pero ¿qué es lo que sucede? Vos el petróleo lo podés exportar más fácilmente, y para el gas necesitas otro tipo de infraestructura. Por eso salió el proyecto de ley, dentro del cual, de ese proyecto de ley, contemplan algunas inversiones para gasoductos, plantas de licuefacción o alguna otra cosa más. Bien, Raúl, completito. Bueno, varios temas que hemos tocado en la jornada de hoy, en esta jornada de Plus Energético, en esta horita. ¿Te parece que nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias a todos por haber estado allí, por habernos acompañado, a todo el equipo por la producción, por la asistencia también técnica. Nosotros nos volvemos a encontrar con una nueva edición de Plus Energético el próximo miércoles a las 22. Que tengan buena semana.